todos los jueves del último mes, iniciamos la actividad académica de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología para este 2021. En una situación antes no vista, la circunstancia de pandemia, y pues tratando de seguir adelante por medio de los dispositivos electrónicos que nos acompañan y las tecnologías que hacen que sea un poco más llevable la situación de pandemia. Muchas gracias por asistir y por estar acá. El tema escogido para hoy es un tema que nos acompaña en el cotidiano. Hace parte de cómo nosotros tenemos una carga psicológica en nuestro sitio de trabajo, que se acompaña también en la interacción social con el paciente, con los colegas y pues con nuestros núcleos familiares. Esto son cargas que se van sumando y que nosotros debemos saber distribuir. Como gremio tenemos la responsabilidad de encontrar un balance y como organización queremos proyectar un conocimiento inicial que nos ayude a gestionar estrategias y propuestas que nos ayuden a cambiar la alta carga que tenemos laboral por el ejercicio de la profesión. Puntualmente, pues la anestesiología y el hecho de trabajar en lugares cerrados como es la sala de cirugía. Sin más preámbulo, hoy nos acompaña Sandra Milena Andrade Tenorio, psicóloga, magíster en dirección ejecutiva, licenciada en seguridad y salud en el trabajo, con más de 10 años de experiencia en riesgo psicosocial. Ella ha participado en diferentes proyectos de investigación de riesgo psicosocial y acoso laboral en el sector salud. El último proyecto fue una investigación en clima organizacional y percepción de seguridad en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Salud. Actualmente participa en un proyecto tecnológico de promoción y prevención en salud mental y es una profesional que ha venido acompañándonos en el proceso de crecimiento gremial durante los últimos años, que conoce a fondo el sector salud y que quiere compartir con nosotros en lo que más experiencia tiene, riesgo psicosocial. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos y pues te escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología para acompañarlos en este pequeño espacio donde vamos a hablar un poco acerca de riesgo psicosocial. La idea del día de hoy es que podamos tener información con respecto a los diferentes síntomas y la importancia que tiene para nosotros en este momento hablar acerca del riesgo psicosocial en el sector salud y más en los espacios de las salas de cirugía. Como lo dijo el doctor William Darío, mi nombre es Sandra Andrade, soy psicóloga especialista y vamos a hablar hoy un poco acerca de qué es el riesgo psicosocial, cuál es el marco legal que nos regula, vamos a dar un poco de estadísticas y vamos a hablar finalmente de qué debemos hacer, cuáles son como las recomendaciones para que ustedes estén informados acerca de cómo pueden manejar los procesos de riesgo psicosocial. El objetivo de esta noche es más que todo informar y sensibilizar acerca de la importancia de la promoción, prevención e intervención del riesgo psicosocial y las implicaciones que esto tiene en la salud, teniendo en cuenta que en la Ley 6 de 1991 se considera la anestesiología como una especialidad de alto riesgo y por tanto debe tener un tratamiento laboral especial. Entonces, teniendo en cuenta esto, ustedes son más que nada absolutamente conscientes de los diferentes riesgos a los que ustedes están expuestos. Entonces, parte de esos riesgos a los que están expuestos son riesgos higiénicos, riesgos biológicos, físicos, los ergonómicos y los riesgos psicosociales.
Tal vez el riesgo psicosocial es uno de los riesgos a los que no se les da de pronto tanta relevancia porque, digamos, en estos temas de pandemia, pues los riesgos biológicos y los riesgos físicos han estado, pues, digamos que supremamente controlados con los elementos de protección individual, con los protocolos de bioseguridad, pero hemos dejado de pronto a un lado el proceso del riesgo psicosocial, ¿no? Y como lo menciona el doctor Roberto Vaquero del Colegio Médico Colombiano, pues los riesgos psicosociales son los que más afectan al personal sanitario y son los que más efectos nocivos generan para la salud y son los que a los que menos les estamos prestando atención. Entonces, la idea de hoy es que ustedes puedan conocerlos, saber de qué se trata y que le podamos hacer conciencia un poco acerca de cómo los podemos manejar. Cuando nosotros hablamos del riesgo psicosocial, estamos hablando de todas aquellas características y factores que afectan nuestra salud mental. Todos aquellos factores que pueden ser intralaborales o extralaborales. Cuando hablamos de los factores intralaborales, estamos hablando básicamente de 4 dominios. Hablamos de la carga laboral, las demandas del trabajo. Hablamos del liderazgo y las relaciones sociales. Hablamos de las recompensas, de la forma en la que estamos siendo remunerados de alguna manera, y hablamos del control sobre el trabajo, ¿sí? De qué tanta autonomía podemos tener nosotros frente a nuestro hacer. Y cuando hablamos de las condiciones extralaborales, estamos hablando de todos aquellos factores sociales, personales, familiares, que pueden estar afectando también nuestros procesos de salud mental, que pues hacen parte de nuestro día a día, ¿no? No sé, las situaciones financieras, las relaciones familiares, los problemas personales, todas este conjunto de factores que hacen que seamos una persona, un ser individual y que tengamos una serie de factores tanto internos, externos, laborales, extralaborales y de condiciones personales como tipos de personalidad que también pueden afectar, que también hacen parte de estos riesgos psicosociales y pueden afectar estas condiciones. Cuando nosotros hablamos del el riesgo psicosocial en Colombia está bajo el decreto 2646 del 2008, donde el gobierno obliga a todas las entidades públicas y privadas a realizar la medición o el diagnóstico de riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial en el país funciona más o menos como funcionan los exámenes médicos, ¿no? Hace parte de los programas de vigilancia epidemiológica y pues tenemos que tener un diagnóstico, funciona como el examen médico periódico de ingreso, de egreso, que normalmente nos realizan cuando estamos en alguna actividad laboral. Exactamente igual funciona el riesgo psicosocial, tenemos que tener una valoración por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años, dependiendo del nivel de riesgo con el que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiere decir el riesgo psicosocial, son los factores que se evalúan y cuando nosotros evidenciamos que hay algún factor que esté afectando la salud de los trabajadores, en este caso la salud de los profesionales en el sector salud, pues los síntomas que principalmente encontramos son algunos de los síntomas que ustedes ya conocen. El desinterés laboral, que es como esa falta de ganas, esas ganas que se pierden de ir a trabajar, como que uno va con ese desánimo, como que ya no quiere hacerlo porque está sintiendo demasiada carga, demasiada presión, porque hay situaciones, por ejemplo, de pérdidas de compañeros que hacen que pues como seres humanos tengamos de pronto una apatía laboral en algunas situaciones. Esto es uno de los síntomas cuando estamos teniendo riesgo psicosocial, cuando estamos viéndonos afectados en nuestra salud mental. Otro síntoma muy común es el ausentismo.
bien sea por enfermedad general, entonces, por ejemplo, empezamos a tener enfermedades gástricas o empezamos a tener migrañas o empezamos a tener espasmos musculares, que son muchas veces enfermedades que son parte de la somatización que genera el estrés, ¿no? Son enfermedades que se somatizan. ¿No? Entonces, el ausentismo es un síntoma también muy importante en el proceso del riesgo psicosocial. Otra cosa que nos pasa es la apatía. Entonces, y la apatía de pronto en algunos trabajos o en algunas labores, pues de pronto no es tan relevante, pero cuando hablamos del sector salud, la apatía termina volviéndose en un aspecto crítico porque pues nosotros los profesionales de la salud estamos de frente con el paciente y estar apáticos, no poder entablar una relación de empatía frente a sus necesidades, frente a sus dolores, frente a lo que estamos encontrando, pues es bastante complejo y este es uno de los principales síntomas del burnout, ¿no? Que el burnout ya es como el resultado al final del ejercicio cuando el riesgo psicosocial está en un nivel muy alto y a veces no sabemos qué es, no sabemos por qué estamos expuestos a esto, por qué nos estamos sintiendo tan mal. Entonces, el burnout en la mayoría de investigaciones que se han realizado en el mundo, el burnout es una de las enfermedades que más está presente en el sector salud, en los profesionales de la salud, desde el principio hasta el final, desde las personas del sector de enfermería, inclusive las personas que trabajan en servicios generales en el sector salud, hasta los médicos y la parte administrativa de las organizaciones de salud. Entonces, estos son parte de lo que implica tener un riesgo psicosocial, unos riesgos en salud mental. Adicional a esto, pues hay un aumento en los errores médicos, podemos estar cometiendo errores con mucha facilidad porque se pierden los procesos de concentración, porque dentro del burnout perdemos capacidad, perdemos sueño, perdemos ciertas capacidades, dejamos de comer, perdemos el apetito y no nos damos cuenta muchas veces que eso está pasando. Y cuando nos damos cuenta ya estamos en un nivel muy avanzado de riesgo. Entonces ahí podemos cometer errores, empiezan los procesos de frustración, empieza a bajar el autoestima, empiezan los procesos de depresión. Entonces, este es un tema que, así como nuestra salud física es completamente importante, nuestra salud mental pienso yo que lo es aún más porque de nuestra salud mental depende de alguna manera nuestra salud física, ¿no? Podemos estar somatizando enfermedades generadas por nuestra mente. Entonces, estos son síntomas y son alertas que podemos encontrar en nuestro diario vivir. Si ustedes empiezan a sentir algún tipo de estos síntomas, es importante que levanten la mano y puedan empezar a hacer un tratamiento a través de psicología o de psiquiatría con el profesional que se sientan más cómodos para que puedan empezar un proceso de salud mental. En el Colegio Médico Colombiano encontramos cifras que de pronto nos angustian un poco, ¿no? Imagínense que hay un 30% de personas, de anestesiólogos específicamente, que piensa una vez al mes en que ya no le interesa al paciente, ¿sí? Era lo que yo les hablaba ahorita un poco de la apatía. Ese es uno de los síntomas más complicados que tiene el burnout. Y pues lo que les contaba, es un proceso complejo porque eso rompe la relación entre el paciente y el médico, eh, y pues hace parte un poco de la sana convivencia y de la sensación que tienen los profesionales de la medicina en decir, venga, yo estoy haciendo esto, no siento que lo estoy haciendo tan bien, ¿sí? Y empieza el proceso de, del
el bucle descendente donde me empiezo a sentir mal y empiezo a tener baja autoestima y empiezo a tener problemas de depresión y termino hundiéndome un poquito más. Lo peor es que dentro de ese 30%, el 15% dice que lo piensa una vez a la semana y hay otros que lo piensan todos los días. Y aún así están trabajando y están intentando poner lo que más pueda de su interés y de ellos en el proceso, en su trabajo. Entonces, ahí yo los llamo la reflexión. Y nosotros desde la psicología siempre hemos pensado que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no me estoy sintiendo bien como profesional, más que todo en los procesos asistenciales, donde estamos en asistencial, en servicio, pues si nosotros no estamos cómodos con nosotros mismos, no vamos a poder facilitar y ayudar a un paciente. Ni médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos. Va a ser muy difícil porque nuestro trato es 100% humano. Y si nosotros no estamos atentos de nosotros, pues no vamos a poder dar nuestro 100%. Entonces, son cifras alarmantes. La mayoría de los suicidios en el sector salud o en las diferentes especialidades de la medicina está dada por los médicos anestesiólogos porque tienen una carga bastante alta y pareciera ser que han dejado de lado la capacidad de poder pedir ayuda cuando sienten que ya no pueden más. Entonces, mi llamado es a evaluémonos, revisémonos, hagámonos nuestro diagnóstico y busquemos las herramientas para salir de ese bucle descendente y empezar a romper y salir al otro lado. En el marco legal, lo que les contaba, ¿cómo estamos legalmente en temas de riesgo psicosocial en el país? Nosotros tenemos la resolución 2646 del 2008, que es la resolución de riesgo psicosocial. Aquí es donde está contemplado que todas las empresas del país, públicas y privadas, están obligadas a realizar diagnóstico, promoción, prevención e intervención en los procesos de riesgo psicosocial de sus trabajadores. Esto quiere decir que los lugares en los cuales ustedes trabajan, ya sea como empleados por contrato de nómina directo o por contrato por servicios, si están como prestadores de servicios, independientemente de la modalidad de contrato, las empresas o las instituciones para las cuales ustedes trabajan están en la obligación de hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial, porque pues son ellos como empleadores quienes están poniendo el riesgo y están obligados a hacer diagnóstico, promoción, prevención e intervención en riesgo psicosocial. En esta resolución nos dice que las únicas personas habilitadas para poder realizar este diagnóstico son los psicólogos profesionales, especialistas en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional con licencia vigente. Son los únicos profesionales que están autorizados para hacer este tipo de diagnósticos, de medición, promoción y prevención. Adicionalmente a eso tenemos la resolución 2404 del 2019, que es la que nos habla de los protocolos de intervención. Entonces, desde el 2008, lo que se hizo fue empezar a hacer todo el proceso de diagnóstico y de empezar a educar a las empresas para que todas hagan su diagnóstico una vez al año. En el año 2017 dijeron no es necesario que lo hagamos anual, dependiendo del nivel de riesgo que tenga la empresa. Si aparece que tiene un riesgo muy alto a nivel general, debe hacer diagnóstico anualmente a todos sus colaboradores. Pero si sale riesgo medio o riesgo bajo, lo puede hacer cada 2 años, ¿sí? En el 2017 se hizo como esa aclaración. Y en la resolución 2404 del 2019 se determinaron los protocolos de intervención teniendo en cuenta el sector económico al que pertenecen cada una de las empresas. Entonces, no es lo mismo hacer un proceso de promoción o de intervención en riesgo psicosocial en una empresa del sector transporte que en las empresas del sector salud. Los riesgos a los que están expuestos son riesgos diferentes y por ende deben tener unos protocolos de intervención distintos.
Obviamente por el hacer de cada una de los sectores económicos, pues hay unos riesgos que tienen mayor prevalencia. Entonces, estos protocolos lo que hacen es que dan unos lineamientos para que se puedan hacer los procesos de intervención de los trabajadores teniendo en cuenta los diferentes sectores económicos. Adicionalmente a esto tenemos la ley 1616 del 2013, que es la ley de salud mental, que es la ley donde dice que todas las empresas, en uno de sus artículos, el artículo 9, dice que todas las empresas están obligadas a hacer promoción y prevención en salud mental y que se deben vigilar o diseñar programas de vigilancia epidemiológica para los trabajadores que presenten señales de algún problema en salud mental y que es responsabilidad de todos, del país, de las ARLs, de las EPS, de las empresas, poder participar y hacer parte de los procesos de salud mental y de poder brindar tanto la asesoría como la asesoría técnica, como los programas de promoción y prevención, como los programas de intervención o prestar los servicios de salud. Y ahí fue cuando se ampliaron el número de citas que uno puede tener por psicología por la EPS, que antes del 2013 eran limitadas las citas que podías tener por psicología a través de la EPS y bueno, ya luego aumentaron el número de citas y entonces ya es posible tener un tratamiento un poco más largo. Adicionalmente tenemos la ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral. Aquí es donde se regula para que todas las empresas tengan un comité de convivencia que vigile los procesos de acoso laboral. ¿Por qué hablamos del acoso laboral en el riesgo psicosocial? Porque el acoso laboral genera riesgo psicosocial alto y muy alto en los trabajadores. Si tenemos una mala relación o tenemos un proceso de mala comunicación, de sobrecarga de trabajo, de aumento en las horas laborales, esto genera un proceso de desgaste cognitivo, de desgaste físico y de desgaste en el proceso de salud mental de los trabajadores. Entonces, el acoso laboral también es uno de los factores que ponen en riesgo la salud mental de los trabajadores en el país. Entonces, es importante tener conocimiento que a partir del 2006, con la ley 1010, tenemos derecho a participar de un comité de convivencia, tenemos derecho a poner de pronto una queja o poner sobre la mesa en el comité de convivencia alguna situación de acoso laboral, siempre y cuando esté bajo las características de lo que significa el acoso laboral, ¿no? Donde tiene que haber una frecuencia, donde tiene que haber una serie de pruebas de que, pues, por ejemplo, que uno es la única persona a la cual le están poniendo más horas de trabajo, o a la persona que más trabajo le ponen, o a la persona que llaman a las horas de la madrugada, de pronto habiendo otros profesionales disponibles para hacerlo. Entonces, este tipo de situaciones, si tienen la intención de generar angustia, miedo, temor en el trabajador, si esa es la intención, está dada como acoso laboral, ¿vale? Y está dada por causa u ocasión del trabajo. Entonces, estas resoluciones, estas dos resoluciones y estas dos leyes son las que en Colombia están regulando todo el proceso de salud mental, riesgo psicosocial y acoso laboral. ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos en la salud cuando nosotros estamos teniendo problemas de salud mental? Aquí es importante invitarlos a la reflexión con respecto a algo. Nosotros los profesionales de la salud tenemos un imaginario y unas, podrían decirse, ideas irracionales a veces, donde creemos que por ser nosotros profesionales de la salud podemos generar un autocontrol y podemos generar un autocuidado de nuestros procesos, tanto de salud física como de salud mental. Y eso nos pasa a todos los que trabajamos en el sector salud.
Y a veces, como dice el dicho, en casa de herrero asadón de palo. Entonces, a veces nosotros creemos que tenemos estas condiciones bajo control y realmente no. Realmente estamos más descuidados de lo que deberíamos. Entonces, aquí es cuando mi invitación es a que estemos atentos a los signos de alarma, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, de angustia, las alteraciones en el sueño, la depresión reactiva. Se ponen más graves las comorbilidades que tenemos a nivel psiquiátrico, ¿sí? Eh, Se agravan las patologías cardiovasculares, respiratorias, gástricas, que esos son señales, son signos de alarma de que algo no está bien. Y no necesariamente pueden ser solo de salud física, ¿sí? No necesariamente se nos está complicando alguna patología respiratoria por que hace mucho frío o porque me expuse anoche, sino que pronto estamos teniendo procesos de ansiedad y eso nos está generando estas sensaciones o estos síntomas respiratorios. Entonces, a veces nosotros creemos que la sintomatología que estamos presentando está asociada netamente a la salud física y a veces realmente el centro del proceso está en nuestra salud mental. Es importante que así como nosotros vamos al médico, asistimos a nuestras citas médicas y tenemos nuestros procesos de salud física bajo control, es importante que también tengamos bajo control nuestra salud mental. No es de locos ir al psicólogo o ir al psiquiatra, es de las personas que quieren aprender a cuidar su salud mental, ¿sí? No esperemos a que tengamos una depresión, no esperemos a que empecemos a tener trastornos de ansiedad para empezar a consultar nuestras situaciones. Estos temas en esta época de pandemia, en este último año, el sector salud ha sido el que más afectado se ha visto. Es el sector que no pudo parar, es el sector que tiene que estar de frente expuesto al virus de manera directa. Son los profesionales que hemos tenido que estar en la primera línea respondiendo frente a este virus y no es solo la sensación de atender un virus, sino que está detrás de fondo el pensamiento de no me quiero contagiar, puedo contagiar a mi familia, puedo morir de COVID, hemos tenido compañeros que han fallecido de COVID. Y estas situaciones, así nosotros no lo creamos, alteran nuestros procesos de salud mental, empiezan a afectarnos. Y de pronto uno no está durmiendo bien, no tiene un sueño reparador, se está volviendo apático, le está cambiando el ánimo, está teniendo alteraciones en la alimentación y a veces no somos conscientes, no nos estamos dando cuenta porque además estamos ocupados, estamos trabajando, estamos en casa, estamos cumpliendo con todo lo que tenemos que cumplir y pues no nos estamos dando ese espacio para podernos evaluar. Entonces, es muy importante que presten atención a esos síntomas y a esos signos de alarma que pueden estar disparando nuestro cuerpo. Ustedes más que nadie saben que el cuerpo reacciona frente a todas estas condiciones y tenemos que estar muy atentos. ¿Qué estadísticas tenemos? Lo que les contaba. El 45% de los médicos a nivel mundial han asegurado estar agotados. Agotados no en el sentido de me siento cansado, sino en el agotamiento como fatiga laboral, ¿sí? Como el agotamiento dado por la fatiga laboral. El 45% de los médicos a nivel mundial. Y esto está dado por los turnos, por el exceso de horas, porque no nos ponemos un límite en los procesos laborales. Como les contaba, los factores de riesgo psicosocial están dados por los factores laborales y por los factores intralaborales y extralaborales. Y aquí la mayoría están dados por los factores intralaborales. No el hecho de que ustedes hagan turnos consecutivos, no sé, que tengan turnos de 6 horas y hagan otras 6 horas adicionales y saquen turnos de 12 horas de corrido, pues no es sano ni para su salud física ni para su salud mental.
genera fatiga, genera agotamiento. Y si esto lo llevamos repetido en el tiempo muchísimos años, pues vamos a tener una acumulación de síntomas que pueden estar dados también por nuestro descuido en la salud mental. El 11% reporta haber tenido ideas de suicidio. El 11% de los médicos a nivel mundial ha tenido ideas suicidas. Es muy triste encontrar que estas cifras, que a pesar de ser alarmantes, no se están teniendo en cuenta para medir y tener bajo control el riesgo psicosocial del sector salud. Si ustedes se dan cuenta, hay investigaciones a nivel mundial, hay investigaciones en España, en Chile, y aquí en Colombia hay investigaciones, pero se quedan en eso, se quedan en investigaciones. No pasamos a la acción. Y sabemos que tenemos a todo el equipo médico en este momento con el tema del COVID-19. Llevamos un año teniendo a todo el equipo médico del país y del mundo trabajando desde que amanece hasta que anochece. Y estamos descuidándolos en el proceso de salud mental. Entonces, como sistema de salud, como gobiernos, no estamos teniendo bajo la mira estos procesos de salud mental. Por ende, también me imagino que las mismas instituciones, los hospitales y demás, por estar en el proceso de atención al paciente, pues estamos descuidando un poco la atención al cliente interno, que son ustedes, que son nuestros médicos y todo el personal de salud. Hay que empezar a trabajar en este proceso. Es una responsabilidad de todos, de nosotros, de cada uno de nosotros de manera individual, reflexionar y decir, venga, yo me estoy sintiendo no tan bien, estoy teniendo estas condiciones, estoy comiendo a deshoras, estoy perdiendo sueño, me estoy sintiendo diferente a como me estaba sintiendo antes, he tenido ideas irracionales, he tenido ideas suicidas, levanto la mano y pongo esto en consideración. Y también como instituciones de poder vigilar y hacer promoción y prevención en nuestra salud mental. El 10% de los médicos expresó síntomas de depresión y el 4% ha intentado quitarse la vida. El 4% de los médicos a nivel mundial es muchísima gente que ha intentado quitarse la vida, más los que lo han logrado. El índice de suicidios en el sector salud es muy alto. Entonces, estas son cifras alarmantes, Hay estadísticas en Colombia que yo creo que se han quedado cortas porque las investigaciones en general en nuestro país han estado muy cortas en cuanto a los diferentes problemas de salud mental, y se ha hecho más una investigación acerca del burnout y no se ha podido medir de la manera correcta porque no hay tiempo para medirlo. Están trabajando todo el tiempo y ha sido complicado y se pone complejo poder hacer una investigación realmente seria que nos arroje información real para poder determinar y poder hacer algo como gremio, como sociedad, como colegiados. Entonces, aquí también es importante que ustedes conozcan y que puedan participar en los diferentes procesos que se lleven de salud mental, que se lleven a cabo en promoción, prevención o intervención de salud mental, que participen, mi invitación es que participen para que se pueda tener información, para que se puedan tener estadísticas y se pueda empezar de pronto a cambiar un poco la realidad. En Colombia, el 33% de los trabajadores manifestaba un alto nivel de estrés. Y simplemente ha sido un reporte, ha sido una manifestación, ha sido una posición subjetiva, ¿sí? Donde se hacen una serie de encuestas y la gente reacciona y dice, sí, yo he tenido estos síntomas o me he sentido con síntomas de estrés, pero no hemos llegado más allá. No hemos determinado de pronto los factores, a pesar que en los protocolos que se desarrollaron para riesgo psicosocial y atención en el sector salud están marcados unos factores de riesgo, pues se quedan como protocolos y se quedan ahí marcados porque no se están poniendo en práctica, ¿sí?
La idea es que podamos empezar a ponerlos en práctica, que podamos empezar a participar de esos procesos y empecemos a levantar la mano. No es posible que nuestros médicos, nuestra primera línea, nuestro sector salud, esté en unas condiciones que no son óptimas en su salud para poder atender al resto del país. ¿Sí? De las manos de ustedes depende la vida de muchas personas, como para que nosotros como sociedad no estemos atentos y no podamos cuidar a nuestros profesionales. ¿Qué hacemos? Entonces, esta es la problemática que tenemos, esta es la situación que hay en este momento. Aquí en el país están estas leyes que nos permiten proteger de alguna manera todos estos procesos. Esto está abierto, pero no se está poniendo en práctica en un 100%. Uno, porque el tiempo por los temas de trabajo, los temas de pandemia, no dan en estos momentos, pero pues antes de la pandemia tampoco, ¿sí? Entonces, tampoco le podemos echar la culpa a que solamente es por la pandemia, sino que no hemos estado atentos, para poder evaluar y tener estadísticas más grandes para participar en estos procesos de riesgo psicosocial. Entonces es importante poder tener como gremio la data, la información, que ustedes puedan participar, que en las instituciones en las que ustedes trabajan les puedan hacer el diagnóstico o que ustedes puedan solicitar su diagnóstico de riesgo psicosocial. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos el tamizaje. Tenemos que hacernos el diagnóstico para saber cómo estamos, ¿sí? En qué condiciones estamos en nuestros temas de salud mental. ¿Qué es lo que más nos afecta? Si las condiciones intralaborales o las condiciones extralaborales o nuestras condiciones individuales por tipo de personalidad, que también pueden afectar nuestros procesos de salud mental, y poder encontrar a detalle cuáles son los dominios y las dimensiones que tienen mayor prevalencia y empezar a trabajar, diseñar programas de vigilancia epidemiológica para poder trabajar en este proceso. Mi invitación es a que participen de los programas de promoción, prevención e intervención en riesgo psicosocial. Si bien es cierto que tenemos múltiples trabajos, porque obviamente no es un secreto que en el sector salud los médicos y más los anestesiólogos no solamente tienen un trabajo, sino tienen dos, muchos tienen tres. También es cierto que no trabajan más, que trabajan más horas de las establecidas, trabajan más horas de las que establece el Código Sustantivo del Trabajo, y pues esto genera fatiga, genera agotamiento, ¿sí? Participen de los programas de promoción y prevención. Estén atentos a los síntomas y a los signos de alarma que pueden estar teniendo y que ustedes pueden estar dejando pasar por alto, ¿sí? Adoptemos conductas de autocuidado, no solo en la salud física, sino también en la salud mental. Así como es importante hacer las pausas activas, que hacemos las pausas físicas y entonces, no sé, salimos a trotar o hacemos meditación o hacemos ejercicio. También es importante hacer una pausa cognitiva. Es importante parar, es importante entender que necesitamos espacios de bienestar que nos permitan entrar en equilibrio. Es importante encontrar el equilibrio entre la vida familiar y la vida personal. Eso es supremamente importante. Deben tomar pausas, deben encontrar la forma de tener realmente vacaciones. Yo conozco muchos compañeros médicos, psiquiatras, incluso compañeros psicólogos y de otras carreras que no toman vacaciones, que tienen periodos de vacaciones acumulados de 2, 3 años y muchos han perdido los tiempos de vacaciones porque se pasan los tiempos legales y se pierden. Entonces, tómense las vacaciones son importantes para descansar, para hacer la pausa laboral, para tomarse tiempos de descanso, para tener tiempo de familia. Ahorita en la época de pandemia, pues
Si bien es cierto, hemos tenido, el trabajo se nos metió a la casa y la casa la tenemos revuelta con los procesos de trabajo y esto nos ha generado de pronto unos procesos diferentes, unos horarios distintos. Se requiere que nos acomodemos a unas horas y a unas formas distintas de hacer las cosas. Entonces es importante que podamos tomar pausas y poner en equilibrio nuestra vida laboral y nuestra vida familiar y personal. No se excedan, no se excedan. No es un secreto que los que más trabajan en el sector salud y el gremio médico que más trabaja es el anestesiólogo. No se excedan. No está bien que trabajen 244 horas mensuales. También está en las estadísticas. Trabajan 244 horas mensuales cuando las horas legales por Código Sustantivo del Trabajo son 192. Casi las duplican. No se excedan. Es su salud. Y al final del ejercicio, de verdad, el mundo los necesita, pero los necesita bien. El mundo necesita a los médicos, pero los necesita bien. Necesitamos médicos que estén sanos, médicos que estén saludables física y mentalmente y que estén poniendo su 100% laboral en los procesos. No estoy diciendo que ahora no lo hagan, pero cuando uno tiene un proceso de fatiga, un proceso de cansancio, cuando tenemos sobrecarga, cuando tenemos una cantidad de riesgos adicionales, porque ustedes no solo están expuestos a este riesgo psicosocial, tienen un listado que por la OMS tienen un listado de más de 12 riesgos a los que están expuestos, ustedes como anestesiólogos, ¿sí? Entonces, tienen unos niveles de riesgo altísimos. Y adicional, no están teniendo conductas de autocuidado, están excediendo sus horas laborales, pues si yo trabajo 244 horas al mes, no voy a tener horas de alguna manera disponibles para dormir, para compartir en familia, para tener actividades de recreación, de deporte, no sé, de agremiación o de algún tipo de culto religioso, lo que sea, que permita que ustedes puedan estar en equilibrio. ¿Sí? No se excedan. Insisto, hay que encontrar el equilibrio entre la vida familiar y la vida personal y la vida laboral. ¿Sí? Busquen la oportunidad de tener su diagnóstico de riesgo psicosocial. Si bien es cierto que la legislación obliga a las empresas públicas y privadas, todas las instituciones, organizaciones públicas y privadas del país a que realice el diagnóstico de riesgo psicosocial, para las empresas es obligatorio, pero para nosotros como trabajadores no es obligatorio. Nosotros podemos decir, sí, yo quiero participar, como en el consentimiento informado, yo digo, sí, yo quiero participar del proceso, o yo puedo decir, la verdad, no me interesa, no quiero participar. Tengan claro que si ustedes en el consentimiento informado dicen que no les interesa participar del proceso, están renunciando a un derecho. Están renunciando al derecho que tienen de participar en los programas de promoción, prevención e intervención en riesgo psicosocial. Pero también están en su derecho de decir, no me interesa, no quiero realizar esto. Ahora bien, ¿por qué también es importante tener el diagnóstico? Como ustedes saben, la OMS ha incluido muchas enfermedades derivadas del estrés como enfermedades laborales, ¿sí? Como enfermedades ocupacionales o profesionales. Entonces, si nosotros no tenemos un diagnóstico de riesgo psicosocial y llega un punto en que por causa y ocasión del trabajo tenemos una enfermedad laboral y rechazamos la opción de hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial y en nuestro consentimiento informado decimos que no, pues el Estado, la ARL, no va a tener cómo poder comprobar que la sintomatología o la enfermedad que están teniendo es una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces no tendrían el cubrimiento que se le da a la enfermedad laboral como lo maneja la ARL, con las incapacidades, con el tratamiento, con todo lo que la ARL en Colombia puede facilitar y asegurar la recuperación de los trabajadores en una enfermedad laboral, ¿sí? O la calificación, porque incluso
muchos trabajadores pues quedan calificados y tienen pérdida laboral y ya pues entran a ser pensionados por pérdida de capacidad laboral y pueden llegar a tener pérdida de capacidad laboral por procesos de salud mental y si no tenemos nuestro diagnóstico de riesgo psicosocial, pues no tenemos una base de donde empezar a trabajar. Entonces, mi invitación es esa, es importante que ustedes estén atentos a sus signos y a sus síntomas, que puedan trabajar en ello. Si quieren tener más información, lo que les contaba, tenemos dos resoluciones, dos leyes que en el país, creo que en Colombia es un país donde la legislación laboral es proteccionista, es muy paternalista y hay muchas ventajas de poder trabajar en nuestros procesos de salud mental, ¿sí? Cuiden su salud mental así como cuidan su salud física. Es más, creería yo que cuidemos más nuestra salud mental que nuestra salud física. Busquemos el equilibrio, busquen la forma de tener su tamizaje de riesgo psicosocial para que puedan saber en qué estado se encuentran actualmente. Porque es importante tener ese diagnóstico inicial, porque uno no sabe, de pronto hoy estamos jóvenes y estamos súper bien, pero de pronto en unos años ya no estamos tan bien y puede ser una acumulación de todas las situaciones de riesgo psicosocial y de temas de salud mental que no fueron tratados a tiempo, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. Todo depende de ustedes. Ustedes tienen la autonomía para poder cambiar ciertas cosas, si pueden cambiar sus estilos de vida, si pueden cambiar sus estilos alimenticios, si pueden cambiar y de pronto no trabajar 244 horas y de pronto trabajar menos. Y de pronto compensar los tiempos de bienestar son supremamente importantes, pero hay cosas que nosotros podemos cambiar y que tenemos en nuestras manos. Entonces, lo que esté a nuestro alcance, levantemos la mano, participemos y busquemos la forma de cambiar. Hay cosas que por nuestro hacer no vamos a poder cambiar. No sé, de pronto temas como algunos de los factores de riesgo psicosocial intralaboral hablan un poco de la autonomía. Entonces, tal vez nosotros no tengamos dentro de nuestro trabajo en el hospital la autonomía de decir cuántos pacientes atiendo, si a este sí y a este no, si con este me demoro 15 minutos o 20, porque son tiempos que están estipulados y de pronto yo no tengo la autonomía para poder decidir eso, ¿sí? Pero sí tenemos la autonomía para poder decidir los horarios a los que estamos dispuestos, sí tenemos la autonomía para decidir si hacemos o no ejercicios, si tenemos la autonomía para levantar la mano y de pronto decir, venga, yo considero que estas formas en las que se están haciendo las cosas no me generan bienestar, me estoy sintiendo cansado, me estoy sintiendo fatigado. Esas son cosas que nosotros sí podemos levantar la mano y decir. ¿Sí? Esas son cosas en las que sí está a nuestro alcance poderlo cambiar y mejorar. Incluso está a nuestro alcance poder cambiar y mejorar nuestros estilos de afrontamiento, la forma en la que vemos las situaciones que nos pasan en la vida. Eso también lo podemos cambiar y hace parte de un proceso terapéutico, hace parte de un proceso psicológico, incluso de apoyo en equipo, los equipos que se hacen de trabajo entre psicólogo y psiquiatra, y se puede hacer un trabajo bien interesante. Pero es importante poder tener métricas, poder tener estadísticas para poderles ayudar a cambiar muchas cosas. Entonces, mi recomendación es infórmense muy bien, estén atentos a sus signos de alarma, busquen tener su diagnóstico inicial de riesgo psicosocial, si bien es obligatorio para todas las entidades públicas y privadas del país, pues nosotros como trabajadores estamos en el derecho de poder participar y decir yo quiero tener mi diagnóstico y generen un equilibrio entre su vida familiar, personal y laboral. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Sandra. Con todo gusto, estoy aquí atenta
hay dudas o inquietudes frente a los factores de riesgo psicosocial. A nuestros participantes les recordamos que pues está la herramienta de chat disponible en la cual podemos plantear las preguntas y también en las interacciones de la plataforma Zoom levantar la mano de tal manera que podamos activar el micrófono de la persona que quiera participar con alguna pregunta o comentario de la actividad. Mientras tanto, pues yo inicio. Muchas gracias, Sandra, por la presentación y me llamó mucho la atención el tema de la apatía. En una búsqueda rápida, pues veo que hay ciertas confusiones con respecto a la apatía y la depresión. O sea, hay ciertos retos diagnósticos en su diferencial. Este tema de apatía también se nombra como algo que tiene un sustrato biológico diferente, pero en el trabajo gremial yo hace más o menos unos 5 años he venido viendo de manera frecuente que pues se describe en el gremio pues este tema de la apatía. De alguna manera yo explico esta apatía en situaciones como por ejemplo el año pasado a mitad de junio uno de los grupos de anestesia de aquí de Bogotá tenía un salario integral que correspondía más o menos a 11.4 millones de pesos y le hicieron una reducción a 5 millones de pesos de un mes para el otro. Más productividad. Hay un incremento que es ostensible en sus ingresos, en más de un 25% del ingreso mensual por esa misma carga de trabajo. Esta disminución en el ingreso afecta su vida personal, porque pues tienen deudas, tienen ya unas proyecciones de vida, su vida familiar, incluso las horas de trabajo. A pesar de eso, no se encuentra como la vitalidad para responder a esta situación. Y lo más fácil es empezar a aceptar esta situación porque en esa falta de vitalidad no encuentran una mejor forma de tener un ingreso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, se presenta cuando, estando contratados por órdenes de prestación de servicio, todos los meses necesitan renovar y enviar documentos para constatar que trabajaron durante el mes. Y pues hay unos formatos de cuenta de cobro que todos los meses cambian. Entonces, en enero hay un formato, lo aprenden a diligenciar y lo envían. En febrero hay otro formato con algunos cambios y pues no hay una respuesta a eso, sino simplemente pues se aprenden a modificarlo y lo envían. Últimamente no solamente les cambian o nos cambian el formato todos los meses, sino que ahora toca subirlo a una red digital y pues no hay una respuesta ni individual ni grupal porque pareciera que pues hay un agotamiento crónico de estas situaciones. Aceptando la teoría de que fuera apatía, ¿qué podríamos hacer como grupo para empezar a salir de esta apatía? Esa es la primera pregunta. ¿Qué podemos hacer como grupo para poder salir de esta apatía? Y la segunda pregunta es ¿qué signos de alarma individuales podemos tener en esta situación de apatía? Entonces, con respecto a la primera pregunta de qué podemos hacer como grupo, algo que me parece a mí muy interesante es que como especialidad de anestesia, de anestesiología, están cubiertos por la ley sexta de 1991, donde dice que la anestesiología está como una profesión de alto riesgo y que tiene unas excepciones laborales. Lo que estuve buscando y no encontré fue cuáles son esas excepciones laborales, ¿sí? Porque no encuentro que haya una excepción laboral con respecto al número de horas, por ejemplo, que haya un límite frente al número de horas para trabajar,
no encuentro que haya de pronto formalizado unos honorarios o una tabla salarial que se ajuste a la realidad tanto de las empresas como a la realidad eh, económica del grupo de anestesiólogos. Entonces, yo no encontré en algún lugar donde están esas condiciones especiales. Sí me parece importante que como gremio y teniendo en cuenta que ya están catalogados como una profesión de alto riesgo, puedan llegar a un consenso, que puedan ponerse de acuerdo y que puedan empezar a cambiar ciertas cosas, ¿sí? Eh, es importante que puedan de pronto poner ciertos límites frente a ciertas cosas. A mí personalmente me parece alarmante. Yo quedé, mejor dicho, con la boca abierta cuando me enteré que los anestesiólogos trabajan hasta 244 horas a la semana, al mes. Entonces, ya ese número, solamente el hecho de que trabajen esa cantidad de horas, para mí ya es una alerta y es una alarma supremamente importante de que es un gremio o es un grupo de profesionales que necesita ponerse de acuerdo frente a ciertas cosas, ¿sí? Yo creo también que, que las empresas, las instituciones llegan hasta donde uno lo permite, pero es alarmante trabajar esa cantidad de horas, es alarmante. Es alarmante que estén expuestos a más de 12 riesgos, ¿sí? Son contadas las profesiones que tienen tantos riesgos, eh, tanto físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, a los que están expuestos. Son muchos riesgos. Entonces, creo yo que hace falta de pronto un poquito más de trabajo como equipo para que se puedan poner de acuerdo y empezar a delimitar esas funciones, porque se van a desgastar, no sé cuántos años más les pueda tardar seguir en estas mismas condiciones de trabajo, seguir expuestos a tantos riesgos durante tantas horas. Lo alarmante es el equilibrio o la línea que tú marcas en la balanza en la cantidad de tiempo que trabajan y la cantidad de riesgos a los que están expuestos. El asunto es que no hay investigaciones, ¿sí? No hay información, no encontré yo una data en Colombia, hay data de otros países, pero no hay una data en Colombia, menos en Bogotá, Cundinamarca, para poder decir, miren, el número de horas que están trabajando son estos, los riesgos a los que están expuestos son estos, y hacemos una alerta de esto está pasando, hay que cambiar estas condiciones. Para mí no son condiciones óptimas e incluso me atrevería a decir que no son condiciones humanas estar expuestos a tantos riesgos durante tanto tiempo. Es muy alto. Pensaba yo que los que estaban más expuestos eran tal vez los radiólogos, pero veo que no. Veo que ellos están expuestos a un riesgo que es altamente peligroso, pero es uno. Ustedes tienen 12, una lista de 12 riesgos y el tiempo de exposición a esos riesgos es altísimo. Entonces pienso yo que habría que trabajar un poco en tener más data, en que puedan participar más en investigaciones y en procesos de recoger data para poder tener esa información y con esos números poder trabajar y poder decir en las autoridades competentes, miren, nosotros queremos cambiar esto, ¿sí? Yo sé que eso se puede demorar un tiempo, pero es importante hacerlo. Si no se empieza a hacer ahora, pues cada vez va a ser peor. Y entonces, no sé si respondí tu primera pregunta, doctor Willy. Sí, 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 Sandra. Muchas gracias. Con respecto a la segunda pregunta de la apatía, ¿sí? Que cuáles son los signos de alarma frente a la apatía. La apatía se produce psicológicamente por un desgaste. Es un desgaste, es una falta de.
Entonces se pierde la motivación y la motivación en el sector médico está dada por la recompensa, la compensación, el equilibrio que hay entre esta triada, la triada de la remuneración económica, el bienestar que perciben dentro de la institución y la jerarquía dada como el desarrollo de su profesión dentro de las instituciones. Esta triada hace que haya de alguna manera una motivación dentro de los profesionales de la salud, en general de los médicos con los que hemos estudiado pues, en las investigaciones en las que he participado. Y si buscamos en la literatura, ahí están reflejadas. Entonces, la apatía es cuando se rompe ese triángulo. Cuando ese triángulo se empieza a fragmentar, empieza a haber una desmotivación. Entonces, o están afectando mi salario y yo empiezo a sentir desmotivación porque lo que hago frente a lo que recibo no hay un equilibrio, no se compensa, entonces empiezo a sentir un desequilibrio ahí y empiezo a generar una desmotivación. O cuando las jerarquías se rompen. Entonces, cuando yo siento que yo soy el médico especialista y me están tratando como un auxiliar, ¿sí? No porque tenga nada de malo, pero no me están dando la relevancia en mi trabajo de lo que yo tengo que hacer y tengo que hacer desde abrir hasta cerrar y hasta, no porque no lo podamos hacer, ¿sí? Sino porque no están valorando mi trabajo y no me estoy sintiendo cómodo en la ejecución de mi trabajo, en el rol que estoy desempeñando, por el rol en el cual estoy contratado. Entonces, cuando se rompe ese rol, empiezo a sentir un proceso de desmotivación. Entonces, cuando este triángulo empieza a fracturarse en alguna de sus partes, empieza a generarse esa desmotivación. Y la base de la apatía, de alguna manera, es la desmotivación que me produce a mí hacer algunas cosas, ¿sí? Y si yo ya no me siento motivado, empiezo a perder sensibilidad frente a ciertas cosas. Entonces empiezo a sentir, empiezo a perder la sensibilidad frente al dolor de mi paciente. Empiezo a perder sensibilidad frente a mis condiciones. Ah, pues igual yo voy con que me paguen. Pues para lo que me pagan, yo hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, esa sensación de desbalance es la que empieza a generar la apatía en el fondo. Obviamente hay una serie de bioquímicos en el organismo que pueden producir esta apatía, hay una serie de enfermedades de fondo que pueden producir la apatía, pero si estamos hablando de personas sanas, física y mentalmente, en condiciones normales, que empiezan a tener, a perder esta sensibilidad y a generar esa apatía, pues es porque algo está fallando, no solamente en su interior, sino que algo externo les está afectando y están perdiendo la motivación frente a lo que hacen. Entonces, la apatía también te lleva a la frustración y las personas frustradas pierden el genio. Entonces, cuando una persona está frustrada, empieza a tener mal genio, empieza a incomodarle todo, empieza a tener una generalización de la apatía. Entonces ya no solamente pierdo la sensibilidad con el paciente, sino que pierdo la sensibilidad con los hijos en casa, pierdo la sensibilidad con la pareja, pierdo la sensibilidad con los familiares y empiezo a perder hasta el punto en el que me pierdo yo en ese proceso. Y ahí es cuando se produce el burnout, porque ya ni siquiera conmigo quiero estar. Y ahí es donde empiezan los procesos depresivos, porque se genera una desconexión. Yo me desconecto del sentimiento o de la sensibilidad que tengo frente al otro. Y eso es lo que nosotros llamamos la deshumanización. Se llega a un proceso de deshumanización. Entonces ya no me importa nada, ni siquiera yo. Entonces ya, si yo como bien, si yo duermo pues bien, entonces ya se pierde el interés real y genuino frente a las condiciones que deberían generarnos interés. Entonces la apatía es uno de los signos y síntomas más complejos. Cuando encontramos un paciente que tiene unos niveles de apatía grandes,
se empieza a complicar, la psiquis del paciente se empieza a complicar, empieza a tener trastornos psicológicos complejos después de haber sido un paciente sano. Entonces hay que buscar y encontrar cuáles son esos mecanismos. Si estamos hablando del tema laboral, cuál es esa triada, en qué punto de ese triángulo se está fragmentando, cuál es la parte del triángulo que yo siento que se está fragmentando para empezar a reconstruirla o salirme de ahí, cambiar. Porque si no vas a empezar en un proceso, como yo les digo, en un bucle descendente. Vamos a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y vamos a terminar en procesos de depresión y de intentos de suicidio muy complejos. No sé si ahí Sí, queda, es claro un poco la importancia, ¿no? La apatía es de lo más grave que podemos encontrar, porque la apatía es de alguna manera la deshumanización un poco. bueno, muchas gracias, Sandra. Como te comenté, pues esta charla es una charla que es fundamental y estratégica para un cambio gremial. Esperamos que muchas personas escuchen este mensaje. Carolina, no sé si tenemos en este momento alguna pregunta adicional. No, en este momento no tenemos preguntas. Bueno, pues siendo las 9:06 de la noche, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Sandra, por compartir con nosotros tu conocimiento con respecto al tema. Y pues estaremos pendientes de proyectar algunas estrategias con respecto a la necesidad que tenemos de salir de estos riesgos biopsicosociales o de aprender a gestionarlos de una mejor manera. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer acompañarlos y bueno, en lo que yo les pueda servir con todo gusto, cuentan conmigo. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias a los asistentes. Y como siempre, el último jueves de cada mes tenemos una cita en la Sociedad Cundinamarquesa, donde tenemos nuestra actividad científica mensual. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, hasta luego.